Relaciones Exteriores por este oportuno foro, y como a mí me dieron la instrucción de que trajera propuestas, entonces me di a la tarea de elaborar varias propuestas que tienen que ver con el legislativo. Pero antes quisiera un poco situarnos en la discusión de a qué nos estamos verdaderamente enfrentando y cuál es la realidad de nuestros connacionales en los Estados Unidos. Y en esto me permito hablar más como familia de migrantes. Toda mi familia es migrante en los Estados Unidos, tía sobre todo de muchos de ellos, y por supuesto pues esta convivencia a lo largo de años quizá me hace representar un punto de vista más de lo que se está padeciendo allá. También tuve la suerte de estar en un consulado de frontera sur, que en verdad hay que reconocer el trabajo impresionante que los consulados mexicanos desarrollan, y créanme que es un trabajo de 24 horas, en donde todo lo que se hace siempre te falta más y más y más, y creo que ahora va a haber todavía más. Bueno, quisiera empezar señalando cuál es el perfil de nuestros migrantes, de nuestros connacionales, algunos casos de ellos. Ya no es ese perfil idílico que veíamos del migrante mayoritario del campo a que iba a los campos norteamericanos. Si bien se mantiene, no es el mayoritario. Hablamos sobre todo de hombres y mujeres en edad productiva, con un nivel de escolaridad más alto, con otras habilidades, y que por sobre todo un tema de oferta económica, de diferencia salarial, cruzaron nuestra frontera. Algunos la cruzaron con permiso de trabajo, otros la cruzaron con una visa de turista y se quedaron, otros la cruzaron sin papeles, pero la realidad es que muchos de ellos tienen muchos años viviendo en los Estados Unidos. Son padres de hijos norteamericanos, sus hijos crecieron allá, vivieron allá, son personas que han enfrentado una problemática para quedarse en los Estados Unidos, la mayoría de ellos, y algunos de ellos no la han logrado, pero tiene que quedar claro que ellos seguirán insistiendo mantenerse en los Estados Unidos porque sus hijos, muchos de ellos, ahí están y sus intereses ahí están. Conocen poco México y tienen una pésima impresión de México. No les representa el país un aliciente para venirla. Entonces, ¿cómo vamos a construir esos alicientes que nos permitan acercarnos? Yo quisiera, en principio, llamar la atención sobre un tema que viene desde la campaña del presidente Trump y que ahora es su orden ejecutiva, y es el tema de la amenaza a la seguridad nacional. ¿Cuándo, en qué momento los migrantes mexicanos nos convertimos en amenaza a la seguridad nacional? ¿Y qué significa este término en la política exterior y sobre todo en la política de seguridad nacional de los Estados Unidos? Hay que decirlo que hoy amenaza a la seguridad nacional es el equivalente al comunismo de la etapa de la Guerra Fría. O sea, no hay peor enemigo que la amenaza a la seguridad nacional. ¿En qué nos convertimos? Pero esta nueva orden que empezó como campaña y se convirtió en orden ejecutiva el 25 de enero, ¿realmente es tan novedosa? Habría que preguntarnos. Y yo la veo como un continuum de la política migratoria en los Estados Unidos, y quisiera explicar por qué. Lo primero que se plantea esta orden, pero que además a mí me queda claro que es la política exterior y de seguridad de los Estados Unidos, es el cumplimiento de la legislación norteamericana en materia de seguridad. Y aquí tendríamos que reconocer varios puntos. Si leemos todo el contexto de esta orden ejecutiva, toda va encaminada a asegurar la salida inmediata en el menor tiempo posible de las personas migrantes con residencia o no, ¿verdad?, que hayan violentado de alguna manera las leyes norteamericanas. Hablamos desde un pequeño falta administrativa que se convierte en crimen hasta otro tipo de delitos. Y aquí, sin deseo de generar
cierta carga adicional a la política de Trump, hay que decir que quien convirtió en delito las faltas menores o administrativas, pues fue una legislación del presidente Clinton desde el año de 1996. Por lo tanto, nuestros connacionales han lidiado con el tema de los antecedentes, de las faltas administrativas y los delitos desde esa época. Las leyes se endurecieron tanto que se dijo la salida inmediata, y así viene en la legislación de Clinton. Más adelante, con la llamada Acta Patriótica, en los Estados Unidos el tema migratorio cobró una fuerza central. Y ahí sobre todo los inmigrantes sin documentos o llamados ilegales se convirtieron en amenaza a la seguridad nacional. El Acta Patriótica incluso dejó claro que cualquier persona que cruzaba sin documentos la frontera tenía que salir inmediatamente. Es decir, el Acta Patriótica incluso señalaba que podía permanecer hasta 6 meses en prisión sin tener derecho a una asistencia legal. O sea, este es un tema que sin duda alguna lo hemos visto con varios de nuestros connacionales y que en muchos casos ha llevado a que México tenga un papel muy activo y muy fuerte en la defensa de los derechos humanos. El otro tema tiene que ver con los señalamientos y la política de Barack Obama. Obama quizá ha sido el presidente norteamericano que más deportaciones ha generado en ese continuum de seguimiento del cumplimiento de la ley. Es decir, la legislación se endureció de tal manera que Obama llevó a la práctica lo que la ley patriótica decía. Es decir, si eres una persona que cruzaste sin documentos, eres una amenaza a la seguridad. Y esto llevó a una deportación masiva hablan casi de 2.5 millones de personas que salieron de los Estados Unidos. Ahora, mi preocupación es esta, y aquí quizá va la primera propuesta, señoras y señores legisladores. Si estamos hablando de personas que cometieron delitos, si estamos hablando de personas que cometieron algún tipo de infracción, ¿dónde están esos mexicanos que cruzaron la frontera hasta hace unos pocos años? ¿Cuál es el registro? ¿En dónde están ubicados? ¿Dónde se incorporaron? ¿Qué pasó con ellos? Mi experiencia trabajando en Centroamérica, sobre todo de Honduras y El Salvador, es que Estados Unidos convirtió a Centroamérica en una cárcel a cielo abierto. Les mandó a toda la Mara Salvatrucha y la M-19, originaria de Los Ángeles, que no habían nacido en territorio centroamericano, sino que habían nacido en los Estados Unidos, y se las mandó. Y hoy en día esa zona es la zona más peligrosa del mundo. ¿Quiénes pasaron la frontera? Decía la legislación de Obama que tenían principal preocupación por integrantes de grupos delincuenciales, las llamadas pandillas de los Estados Unidos. ¿Tenemos algún registro? ¿No sería bueno preguntarle a Migración dónde está ese registro? ¿Quiénes y dónde quedaron esas personas? Algo que debiera preocuparnos, sin duda alguna, en términos de seguridad nacional, es la política que Kelly conoce muy bien, porque él estuvo en Honduras, y es la capacidad que tiene de mandarnos personas que pueden ser nacidos en los Estados Unidos, pero que no las cargan como mexicanos. Por eso creo que el tema de checar la nacionalidad es un tema importante en este retorno o estas deportaciones. El otro tema, sin duda alguna, tiene que ver con lo que ellos han calificado, y aquí creo que viene un tema de criminalización muy serio. Parte de esta orden del presidente Trump se relaciona con la publicación de las personas que no han salido, pero que están en esa lista. Es decir, vamos a tener
publicaciones con foto, nombre, apellido y demás como un delincuente buscado. Y así viene señalada la orden. Entonces, creo que ese es un tema que sí debería de trabajar, sobre todo la Cancillería, porque se quita el tema de privacidad de datos para estas publicaciones. Ahora, yo me pregunto también, qué bueno y me agrada mucho lo que está pasando, pero tenemos que tener claridad que todas estas personas serán deportadas. No va a haber retorno. Y si ustedes se dan cuenta, no tenemos los mexicanos la solidaridad que tuvieron los migrantes del mundo musulmán. Nadie salió a protestar por la ordenanza de Trump. Por ahí hubo algunas ciudades santuarios que dijeron no lo vamos a aceptar. Pero este es un tema que preocupa, es decir, la gente realmente en los Estados Unidos considera que una violación a la ley debe ser sancionada. ¿Qué tanta solidaridad tenemos? Pues está, por supuesto, la ley, los grupos de defensa de los derechos civiles en los Estados Unidos que hacen un excelente trabajo y que lo siguen haciendo y que México en muchos momentos ha trabajado con ellos, pero la realidad es que la gente en los Estados Unidos sí cree que una persona que es o cometió un delito tenga que salir urgentemente del país. Y este es un tema que tenemos que tomar, por supuesto, en cuenta. Ahora, ¿qué pasa realmente en la orden ejecutiva? No se toca el tema de los jóvenes beneficiados por DACA, el famoso programa de Obama, denominados Dreamers. No se toca el tema, y aquí quizá un punto que también puede ser una propuesta. La mayoría de ellos están cursando en las universidades o están cursando maestrías, es decir, es un grupo de jóvenes en su mayoría calificado. ¿Qué oferta les hacemos en México a los Dreamers? Ni siquiera reconocemos que esa calificación puede enriquecer nuestro mundo productivo y puede enriquecer, por supuesto, nuestras universidades. Ayer el rector de la UNAM decía hay que abrir las puertas, yo diría empecemos por hacerles oferta de trabajo, van a salir, muchos de ellos van a salir. ¿Por qué van a salir? Porque sus padres van a ser expulsados. Y porque ellos no se van a quedar cuando sus padres sean expulsados. Esta es una realidad. Entonces, hagamos, y quizá aquí viene una propuesta, hagámosle propuesta de trabajo. Documentemos perfectamente quiénes son, en qué campos pueden actuar y cómo podemos incorporarlos en nuestra vida productiva y académica en el país. Una chica que dirige, fíjense, el laboratorio de investigación médica de la Universidad de California, me decía, he aprendido a vivir con eso, voy a salir en cualquier momento. Es la chica que hace las proyecciones de qué tipo de enfermedades pueden pasar en cada región. ¿No sería fabuloso tenerla aquí dirigiendo un modelo de investigación como el que está ella dirigiendo? No podemos ofertarles ya una propuesta. Yo creo que muchas de las cosas también que se han dicho, entonces me parece que el tema de los Dreamers, que no son los 800,000 porque algunos son centroamericanos, son un poco menos, pueden cubrirse en el mercado laboral mexicano. ¿Cuál es la preocupación mayor de los migrantes? Que no tienen claro a qué vienen ni cómo vienen a México. Que tienen temor y que no saben si encontrarán trabajo. Tenemos que empezar a generar un programa que les diga, como lo están haciendo en muchos casos, pero yo creo que aumentar algunas cosas, tenemos que pedirles y generar un programa de oferta de oportunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos en los consulados sepamos capacidades, habilidades, estudios, sí, ya concluyo, que les demos las oportunidades de poder saber a qué puedan ser destinados. Un programa de retorno seguro. Yo escuchaba a la CNDH decir que van a visitar a Estados Unidos, me parece muy bien que lo paseen lo que quieran,
pero el trabajo de la CNDH no está en los Estados Unidos. El trabajo de la CNDH está en nuestras franjas fronterizas, donde extorsionan a nuestros migrantes, donde les roban sus cosas, la policía de migración que es abusiva, donde todo este trabajo que ellos han desarrollado y que tienen metido en sus pertenencias, les son quitadas. Tenemos que hacer, con su programa, diputado amigo, diputada amiga, un programa de retorno de migrantes y de un cordón de seguridad para el retorno de migrantes. La salida de sus instrumentos de trabajo, las salidas de sus bienes, las salidas de sus pertenencias y su patrimonio, y verlos también como inversión. ¿Por qué hacemos programas para grandes inversionistas y retorno de capitales y no lo hacemos por los migrantes? Necesitamos exención de impuestos para empresas de migrantes, necesitamos apoyo y yo diría destinemos el 10% de los cargos en todos los gobiernos, federal, estatal y municipal, para recibir a la mano de obra migrante. Cero corrupción en los temas de traslado de mercancías y de bienes de los migrantes. Fondo para financiamiento de proyectos de negocios, programas de inversión principalmente en el campo, defensa de derechos humanos de los migrantes en nuestro territorio. Me voy a quedar sin hablar de eso, pero creo que México tiene que cambiar urgentemente y ya su política migratoria. Queremos que este país sea un santuario y sea un país amigo, y hemos sido unos maltratadores con nuestra región, principalmente centroamericana. Muchas gracias.